compañeras y compañeros. Bienvenidos a la histórica Casa del Pueblo, aunque es relativamente conocida, que se situaba aquí, es desconocido, y los voy a citar ahora, los organismos que tenían domiciliada en esta casa su organización, y veremos que son organismos que por sí solos tienen mucha entidad. Todos juntos demuestran la fortaleza que tuvo el movimiento socialista en Pamplona en su inicio. En esta casa tenían la sede el Partido Socialista Obrero Español, PSN-PSOE, la Unión General de Trabajadores, la UGT, las Juventudes Socialistas, que es desconocido pero también tenían su sede en esta casa, la Mutua Obrera, fundada por la UGT, con médicos de cabecera, pero también médicos especialistas, servicio de enfermería, comadrona y farmacia, en un momento en que, lógicamente, no había seguridad social, era muy importante el servicio que se daba desde la Casa del Pueblo. La cooperativa de consumo, con 3 panaderías en Pamplona que se desconocen, que también eran de la UGT. La calle Mayor estaba una, en la calle San Nicolás estaba la segunda, y en la calle Mañueta estaba la tercera panadería. La biblioteca de la Casa del Pueblo y la biblioteca circulante de la FETE, sabemos por el libro de la profesora Reyes Berruezo hasta los libros que componían la biblioteca de la FETE, en una investigación que se ha publicado recientemente. Por lo tanto, en una casa en aquellos años, 2 bibliotecas no era cosa menor. El Ateneo Pablo Iglesias, con su sección de formación de artes y oficios y cultura, es decir, formación de trabajadores. La cooperativa Pablo Iglesias de Casas Baratas, que construyó, entre otras cosas, un importante edificio en la actual Plaza de la Cruz, que ahí se puede ver. La cooperativa Gutenberg, que era una imprenta que estaba justo aquí, donde está ahora el bar, que además de publicar libros, publicaba el periódico Trabajadores, un medio de comunicación fundamental en aquella época. La Asociación de Mujeres Obreras, que tenían unas reivindicaciones de claro carácter feminista ya en aquellos años. La Asociación de Salud y Cultura, con las secciones de cine. En la primera planta había una máquina de cine y se proyectaba los domingos. Y las secciones juveniles de teatro, de fútbol, de tenis y de natación. Eran famosas las excursiones que hacían los domingos al río, a la playa de Asiain, que decían ellos. En el último volumen de la historia del socialismo navarro, escrito por el profesor Ángel García Sanz, hay unas fotos preciosas que se ven cómo salen de esta casa familias enteras al río a pasar un día. Por lo tanto, seguían el principio aquel de 888, que era 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de ocio y de cultura. Todavía sigue vigente esos principios hoy. El grupo de montaña Tomás Meave, en honor al fundador de las Juventudes Socialistas, que era un grupo que organizaba excursiones al monte los domingos, un grupo de montaña tradicional. Y finalmente la ONG, lo que hoy llamaríamos la ONG Socorro Rojo Internacional, que prestaba atención a los presos del PSOE y de la UGT que estaban en el fuerte de San Cristóbal, y que además de navarros había compañeros gallegos y castellanos y asturianos y extremeños, es decir, los socialistas españoles que estaban presos por defender sus ideas de libertad, porque sí que me gustaría decir hoy, porque algunos tienen dudas, que el socialismo es libertad. Incluso hoy, si nos mandatasen decir hoy o construir hoy esta estructura, ya sería difícil. Imaginaros lo que fue construirla hace más de 100 años. Fue una tarea ingente, pero se hizo. Por lo tanto, bienvenidos a este lugar de memoria democrática y ejemplo histórico que es la Casa del Pueblo de la calle de la Merced, del número 5 de la calle de la Merced de Pamplona. Seguidamente, el secretario general de UGT y la secretaria general del PSN van a correr la cortinilla con una placa que identifica esta casa ya para siempre como lugar de memoria.
Paso la palabra al compañero Jesús Santos, secretario general de la UGT de Navarra. Buenos días a todos por habernos acompañándonos en este acto. Nos hemos reunido en esta calle y ante este edificio compañeras y compañeros de un partido y de un sindicato que han hecho historia. En realidad, la historia con mayúscula la escribieron con su militancia, su compromiso, su solidaridad, su valor y en muchos casos con su vida los hombres y mujeres que tuvieron en esta casa de la calle de la Merced el centro de su actividad política y sindical. Porque esta humilde casa fue durante casi todo el primer tercio del siglo pasado un auténtico foco que iluminó con anhelos revolucionarios de libertad, fraternidad y justicia social, la tenebrosidad de una Pamplona y una Navarra en la que todavía imperaban las ideas ultraconservadoras, el caciquismo político, el control clerical de la vida pública, la incultura, el analfabetismo y la explotación laboral más extrema. Entre estas paredes, nuestro fundador, el cantero tafallés Gregorio Angulo, reflexionaba y escribía no solo sobre la dignificación del trabajo y el socialismo como ideal emancipador de la clase obrera, sino sobre otras preocupaciones igualmente profundas y muy polémicas, como cuando al reclamar la elevación moral de los obreros arremetía contra el alcoholismo tan extendido entre los trabajadores de la época y abogaba por atrancar las puertas de las tabernas y abrir las de las bibliotecas. O cuando criticaba la fiesta de los toros y los encierros donde veía salvajismo y se atrevía a hacerlo en Pamplona y en Navarra. O contra la escasez de higiene, la violencia o la costumbre de blasfemar que vinculaba a la imposibilidad de los obreros acceder a la educación y no lo hacía por convicción religiosa, sino por respeto a quienes la tenían. Esta Casa del Pueblo fue entre octubre del 1909 y julio de 1936 y especialmente en el periodo de la Segunda República mucho más que la sede del Partido Socialista y de la UGT. Fue una isla de modernidad, una escuela popular, un espacio de reunión y debate, el lugar desde el que se gestionaban economatos, se ofrecía atención médica a los trabajadores, se promovían viviendas baratas, se imprimía el periódico Trabajadores, se impulsaban actividades culturales y de ocio para niños, jóvenes, y donde la clase obrera se organizaba política y sindicalmente para defender sus intereses en las instituciones y en los lugares de trabajo. Política y sindicalismo, partido y sindicato, eran dos actividades y dos formas de organización complementarias e inseparables, protagonizadas por los mismos hombres y mujeres con un mismo ideal de emancipación, y esta era su casa y la de todas las personas que quisieron unirse para defenderse con más fuerza y más capacidad frente a los poderes imperantes. Muy a pesar de los protagonistas que ni lo buscaron ni fueron conscientes, las actividades desarrolladas en este edificio o impulsadas desde esta casa se convirtieron en algo heroico con un trágico final. Muchos de los compañeros y compañeras que entraban y salían de este portal fueron brutalmente represaliados y en muchos casos vilmente asesinados tras el golpe del 18 de julio del 36. Entre ellos, su ilustre vecino y conserje Corpus Dorronsoro, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Pamplona, y su hijo y su hermano, también vecinos de este edificio, que fue asaltado y expoliado por los golpistas en una de sus primeras acciones. Aproximadamente 1.300 personas, obreros y obreras, con conciencia de clase, dirigentes o simplemente afiliadas a las diferentes sociedades que integraban la UGT, muchas de ellas militantes socialistas y republicanas, fueron pasadas por las armas y sus familiares sometidos posteriormente a todo tipo de represión y humillaciones.
con la señalización de esta casa hoy, 14 de abril del 21, en el 90 aniversario de la proclamación de la Segunda República, queremos perpetuar la memoria ejemplar de todos ellos, que nos enseñaron el camino de la solidaridad, la fraternidad y el internacionalismo. Esta casa representa uno de los lugares más dignos de la memoria histórica de nuestra tierra, de nuestra clase obrera y de nuestras dos organizaciones. Historia y memoria que nos llenan de orgullo y nos comprometen a seguir escribiendo con honestidad y entrega nuevas páginas de este inacabado relato de la lucha de la clase trabajadora por la libertad, la justicia y la igualdad. Como afirmó el Parlamento de Navarra en su declaración del 11 de febrero del 2003, nunca más y para nadie aquellos horrores. Antes de pasar la palabra a la compañera María, secretaria general del PSN-PSOE, quiero agradecer a los vecinos del número 5 de la calle de la Merced, a la comunidad de vecinos, que nos han puesto todo tipo de facilidades para poner la placa, y es justo que hoy se lo reconozcamos, y os pido un aplauso porque han colaborado con nosotros. Y también agradecer la presencia en este acto de los compañeros y compañeras de AFNA 36, que están hoy aquí, la Asociación de Familiares Fusilados de Navarra. Muchas gracias por vuestra presencia. Sin más, paso la palabra a María Chivite, secretaria general del PSN. Buenos días a todos y todas, compañeros, compañeras, según Jesús, Martín, amigos todos. Como secretaria general del Partido Socialista de Navarra quiero, en primer lugar, dar las gracias. Dar las gracias a todos los socialistas y ugetistas que desde nuestros orígenes han trabajado día a día por la libertad, por los derechos, por la igualdad de oportunidades, por construir, en definitiva, la democracia. Algunos que hoy van de defensores de la libertad harían bien en conocer la historia de quienes sacrificaron su tiempo, incluso su vida, por defenderla. Para toda la ciudadanía, porque la libertad no es propiedad de nadie, debe ser patrimonio de todos y de todas, y es tan valiosa que nadie debiera hacer un uso partidista de la misma. El socialismo son ideas, son valores, es democracia, pero además el socialismo está construido por personas comprometidas con la solidaridad, con la igualdad, con lo común, con hacer comunidad. Y en esta Casa del Pueblo todo eso, las ideas, los valores, la solidaridad, eran lo cotidiano. Esa era la vida de esta casa. Y hoy, quienes hemos ido generación tras generación contribuyendo a esa ya larga historia del PSOE y de la UGT, tenemos que seguir comprometidos con el trabajo inmenso de quienes nos precedieron en esa tarea y nos dejaron esta tarea además como legado. La relación fraternal que nos une al partido y al sindicato es un ejemplo claro de cómo articular la participación, cómo canalizar las ideas, las reivindicaciones, las propuestas desde todos los ámbitos de la sociedad, pegados a los trabajadores y trabajadoras, a quienes tienen más difícil que su voz sea escuchada y poder ser agentes activos en esta sociedad, pegados siempre a una realidad con la que nos identificamos y a la que procuramos contribuir a su avance, pero sobre todo a su mejora, a la mejora del total de la comunidad, desde la ideología de izquierdas y desde unos profundos valores de igualdad, justicia social y prosperidad, entendida como un elemento más y fundamental para la cohesión social. La que fuera Casa del Pueblo es todo un símbolo de lo que fuimos y de lo que somos, pero también de lo que tenemos que seguir siendo, espacios de encuentro, de acogida, de debate, de reflexión, de ideas, y siempre desde la solidaridad y el compromiso con toda la sociedad y con su ciudadanía, con el presente, pero sobre todo también, compañeros y compañeras, con construir ese futuro para todos y para todas. Muchas gracias, eskerrik asko. Entre los compañeros que frecuentaban esta casa estaba nuestro histórico fundador, Gregorio Angulo, fusilado posteriormente,
Corpus de Ronsoro, que yo lo ha citado Jesús, era el conserje de esta casa y también teniente de alcalde del Ayuntamiento de Pamplona. Gregorio Angulo también fue concejal de Pamplona, el primer concejal socialista de la historia, en 1913. Sáez Morillas, histórico militante de la FETE, que también fue concejal de la Agrupación Socialista de Pamplona. Después de este acto va a hacer un homenaje en el zaguán del Ayuntamiento, que ya es una tradición que lo hagan todos los años, y todos aquellos que queráis podemos acudir luego al zaguán para depositar unas flores en la placa que los recuerda a ellos. Finalmente, como homenaje a todos los compañeros y compañeras que fundaron la Casa del Pueblo de Pamplona, y como homenaje a todas y todos los y las militantes de la UGT y del PSN que fueron asesinados o sufrieron represión, cárcel, exilio por defender sus ideas socialistas y sindicalistas. Escuchamos la Internacional.